Isaías capítulo 57. En los primeros dos versículos nos habla acerca de los justos, de la vida de los justos, y dice lo siguiente: el justo perece y a nadie le importa. Muchas veces mueren antes de que llegue su hora. Parece que nadie entiende que Dios les está protegiendo del mal que vendrá. Los que van por el camino recto mueren en paz, porque hallan reposo en su lecho de muerte. En una sociedad acostumbrada al mal, cuando los hombres temerosos de Dios mueren, no es importante, porque el poder de la fe es menospreciado. La fe se traduce equivocadamente en logros humanos y prosperidad material, y el sufrimiento o las caídas son tomadas como una derrota. El tratar de agradar a Dios no es fácil, pero es una obra que para una sociedad muerta en sus pecados no es valiosa. Sin embargo, el Señor dice que la muerte de los justos es importante y es valiosa, y que en la muerte los justos hallan reposo, y no solo reposo, sino que son guardados de sufrir otros males. De los versículos 3 al 13, después de haberse referido a los justos, el profeta se lanza contra los impíos de su pueblo y los acusa justamente como una malvada generación. Los llama generación de hechiceros, adúlteros y fornicarios. El pecado es como brujería y adulterio, pues apartarse de Dios es seguir al diablo. Se les acusa de los siguientes pecados. Número 1, burlarse de Dios y su palabra, ya que se burlaban de los justos, de los que predicaban el mensaje de Dios y de los que buscaban agradar a Dios. Número 2, eran mentirosos, por eso el profeta los llamó generación mentirosa. Número 3, idolatría, era el pecado más común de los israelitas. Inclusive en esas prácticas tenían por costumbre ritos en que la inmoralidad sexual era parte del culto. También sacrificaban a sus hijos en honor a los dioses, lo que manifestaba una crueldad inconcebible. Aún las piedras se convertían en uso de idolatría. Si veían una piedra que les parecía especial, le rendían culto. En cada monte y colina hacían altares a sus dioses, y el Señor les dice: y pusieron su cama. La razón por qué dice esto es que en esos ritos practicaban cultos sexuales. Tenían también dioses familiares, los cuales colocaban sus figuras en los marcos de las puertas y detrás de ellas, y en sus cuartos acostumbraban tener esculturas de órganos sexuales, lo cual habla de su perversión. Ofrecían ungüento y perfumes al dios Moloc, y además practicaban el espiritismo invocando a los muertos. El culto al dios Moloc se caracterizaba por tener ritos orgiásticos que culminaban con el sacrificio de un niño. No se fatigaban en la búsqueda de sus nuevos dioses. Se empeñaban y proseguían desviándose cada día más, y aunque sabían que el camino por el que andaban era pecaminoso, no querían arrepentirse, por cuanto habían hallado en él cierto placer y hasta prosperidad material. No muy diferente de nuestros días, donde también vemos el culto al sexo y la pornografía, el sacrificio de niños con el aborto y tantas otras cosas que manifiestan la maldad de nuestra sociedad. Tenían temor de ídolos que los podían derribar el viento, pero no tenían temor del Dios Todopoderoso. Y el Señor les pregunta: ¿será porque he sido demasiado bueno? ¿Es acaso por mi paciencia? Por eso el Señor les dice que sus buenas obras no les van a servir, ni sus ídolos les responderán cuando necesiten salvación. Pero dice el Señor: el que confía en mí recibirá recompensa abundante. Del verso 14 al 16 hay una invitación y una afirmación a que allanen y barran los caminos, que quiten los tropiezos. Esto se refiere a que debemos retirar las malas inclinaciones de nuestro corazón, las cuales bloquean el paso de la redención divina. Solo Dios puede salvar, pero es necesario que el pecador se arrepienta de su maldad. Dios es soberano y no hay otro como Él. Habita la eternidad y su santidad es infinita. Es inmortal e inmutable.
Él tiene derecho a emitir sus leyes a toda la creación y también a pedirles cuentas a todos. Y aunque Él es único y sublime, tiene misericordia de los quebrantados y humildes. Habita en los cielos, pero también habita en el corazón de los humildes y sinceros. El deseo de Dios es que todos procedan del pecado al arrepentimiento. Por eso sus juicios siempre incluyen misericordia. De lo contrario, ningún ser humano quedaría con vida. Del verso 17 al 21, último versículo de este capítulo, Dios se compromete a sanar las almas de su pueblo y a pastorearlas. Aunque ellos son rebeldes, el Señor va a provocar en sus vidas el lloro por sus pecados y la voluntad de abandonarlos. Tendrán paz y serán sanados, no importa si están lejos o cerca. La paz que el mundo no puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que da nuestro Señor Jesucristo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero el Señor también recalca que los que le rechacen, para ellos no habrá paz. Dios nos bendiga con su paz. Dios nos bendiga con que todos los días podamos arrepentirnos de nuestros pecados.